Muy buenos días, Dios los bendiga. Muy atentos al devocional de hoy. Quiero comenzar haciéndote una pregunta o varias preguntas. ¿Alguna vez has pensado realmente y con conciencia en qué estaría pensando Jesús cuando Él diseñó a la iglesia? ¿Cuál era el propósito de dejar un grupo de discípulos para que continuaran la obra que Él comenzó? ¿Cuál era la intención de que ellos continuaran a lo que hoy llamamos la Gran Comisión? Pon mucha atención en la palabra de hoy. El título de hoy es ¿La iglesia que exalta a Dios o a ella misma? Piensa un poco en tu iglesia. No pienses en el edificio ni en el estacionamiento. Tampoco visualices las actividades, ni los programas, ni ministerios. Solo la gente. Así sean 30, 50, 100, 500, 1000, 5000. Solo visualiza a la gente que compone la iglesia o tu iglesia. Gente que vive en un mundo de pecado, de rebelión, de sufrimiento, de dolor. Un mundo donde más de 3,000 millones de hombres, mujeres y niños viven con menos de $2 por día y donde 1,000 millones de ellos viven en la más absoluta pobreza, en aldeas lejanas, en comunidades lejos de las ciudades, donde cientos de millones mueren de hambre y de enfermedades que se podrían evitar. Un mundo donde miles de millones están atrapados en falsas religiones y donde alrededor de 3,000 millones jamás han oído el Evangelio. Y todos ellos, literalmente, miles de millones, van camino al infierno eterno, un sufrimiento que nunca jamás tendrá fin. Pero, sin embargo, tú y los miembros de tu iglesia han sido transformados por el Evangelio de Cristo. En tu mente sabes que Jesús murió en la cruz y que se levantó de la tumba para salvar a la gente de su pecado. En tu corazón has probado y has visto que solo Él puede satisfacer el alma humana, que solo Él puede llenar ese hueco del tamaño de la eternidad, que su voluntad ahora está sometida, o tu voluntad debe de estar sometida a los caminos de Dios, y tú anhelas ser testigo de Él. Dios nos ha unido como hermanos y hermanas en una iglesia local con una comisión universal: hacer discípulos en todas las naciones. Dios ha llenado cada una o a cada uno de nosotros con el poder de su Espíritu Santo para permitirnos a cada uno individualmente y a todos colectivamente como cuerpo llegar al mundo con el Evangelio. De manera que si no tuviéramos otra cosa que gente, sin edificios, ni programas, ni equipo, ni actividades, y se nos encomendara a extender el Evangelio por todo el mundo, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por hacer un fondo común con el dinero de todos para gastar millones de dólares o de pesos en un edificio donde reunirse. Conseguiríamos el mejor predicador, orador o los más grandes músicos, el equipo más talentoso para organizar presentaciones y programas destinados a atraer a las familias y a los niños. Dedicaríamos nuestros recursos a garantizar lo más cómodo, lo más entretenido y lo más placentero para todos. Yo no creo que tu iglesia o nuestra iglesia haría esas cosas, y tampoco las haría porque no tenemos los recursos y no los emplearíamos de esa manera. Si realmente creyéramos la palabra de Dios y estuviéramos mirando honestamente al mundo de Dios,
Si reconociéramos que hay miles de millones de personas que no han escuchado el Evangelio, muchos de los cuales jamás han oído hablar de Jesús, y si comprendiéramos que hay cientos de millones de personas muriendo de hambre o de sed, probablemente no diríamos, pues vamos a gastar millones de dólares o de pesos en la construcción de un edificio para reunirnos. Y como hemos estado estudiando por semanas, la Biblia nunca dice que construyamos una casa para adorar. En lugar de eso, la Biblia dice que nosotros, como pueblo de Dios, somos la casa de adoración. El Nuevo Testamento nunca nos dice que construyamos un lugar para que la gente venga a nosotros. En lugar de eso, el Nuevo Testamento nos manda a dar nuestra vida yendo a las personas. De manera semejante, si realmente creyéramos la Biblia, probablemente no limitaríamos el ministerio solamente a un equipo de gente para dirigir a la iglesia. Después de todo, cada persona en la iglesia ya está equipada por el Espíritu de Dios para el ministerio. ¿Por qué queríamos dejar de lado al Espíritu de Dios que está en cada persona y delegar la obra de Dios a unas pocas? En lugar de eso, la haríamos todos. Cada uno de nosotros nos dispersaríamos lo antes posible para dar a conocer el Evangelio a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, sería difícil y probablemente costoso. Por eso, mientras que nos dispersáramos, nos reuniríamos periódicamente. El propósito por el que nos reuniríamos no sería sentarnos en una clase ni estar sentados frente a un espectáculo siendo entretenidos y no entrenados, sino el propósito de reunirnos sería compartir nuestra vida, compartir las heridas, las alegrías que experimentamos al pasar la vida predicando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nos alentaríamos unos a otros, nos enseñaríamos unos a otros, adoraríamos unos con otros, compartiríamos unos con otros y nos sacrificaríamos unos por otros. Y luego volveríamos a dispersarnos para dar a conocer el Evangelio de Jesús a más personas. Que no fue ese el modelo que practicaba la iglesia primitiva en Hechos 2, desde el 44 en adelante. Lo haríamos semana tras semana y año tras año, y no nos detendríamos hasta que la buena noticia de Jesús se extendiera desde nuestros hogares, nuestras comunidades, de ahí a las ciudades y de ahí pues a todas las naciones. ¿Has pensado cuando lees la palabra, sobre todo el libro de los Hechos, o has tenido una imagen de cómo era la iglesia en sus comienzos? En sus comienzos, cuando leemos, dice que era un pequeño grupo de 12 hombres que respondió a una invitación que les cambió la vida. Cuando en Mateo 4:19 Jesús les dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y en los días que siguieron, ellos observaron a Jesús, lo escucharon y aprendieron de él a amar, a enseñar, a servir a otros de la manera que él lo hacía. Y luego llegó el momento en que lo vieron morir en una cruz por los pecados de ellos, para resucitar de entre los muertos 3 días después. Días después los reunió en la ladera de una montaña y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos o el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Y tal como lo había dicho desde el comienzo, estos seguidores se convertirían en pescadores de personas. La imperativa comisión de Jesús se convirtió en la apasionada ambición de los discípulos.
No mucho después ellos se reunieron con otro pequeño grupo, unos 120 en total, como dice en el libro de Hechos, y esperaron. Y fiel a su promesa, Jesús envió su espíritu sobre cada uno de ellos e inmediatamente comenzaron a proclamar el evangelio. Y en los días que siguieron, se dispersaron desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en el lapso de una generación, crecieron en proporción de más de 400 veces lo que eran al comenzar. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Fue porque tenían edificios cómodos, de lujo, programas, ministerios entretenidos, encerrados en 4 paredes? No, no había nada de eso. Fue gracias a ministros, pastores talentosos. Es cierto que Dios designó a personas para ciertas posiciones en la iglesia, como dice Efesios 4:11. Sin embargo, la difusión, la propagación del evangelio en el libro de Hechos ocurrió principalmente gracias a personas comunes, llenas del poder de una presencia extraordinaria que proclamaba el evangelio donde quiera que iba. Fueron cristianos anónimos, o sea, no fueron los apóstoles. Leamos bien en el capítulo 8 de Hechos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hechos 8:4 dice que todos fueron dispersados, solo los discípulos se quedaron en Jerusalén. Fueron cristianos anónimos quienes llevaron primero el evangelio a Judea y Samaria, y fueron creyentes desconocidos quienes fundaron la iglesia en Antioquía, que se convirtió en la base para la misión en el mundo gentil. Fueron seguidores de Jesús no identificados los que difundieron el evangelio por toda Asia. Se hacían discípulos y se multiplicaban las iglesias en lugares donde los apóstoles jamás habían ido. La buena noticia del evangelio de Jesús no se difundió a través de predicadores extraordinarios, sino por medio de personas ordinarias cuya vida había sido transformada por el poder de Cristo. Iban de casa en casa y a los mercados y comercios en las calles, las carreteras, llevando a personas a la fe en Jesús todos los días. Es así como el evangelio se extendió en el mundo durante el siglo I. Gracias a los discípulos de Jesús que se negaban a sí mismos, tenían el poder del Espíritu Santo y hacían discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús pescaban personas. Discípulos hacían discípulos. Los cristianos no eran conocidos por su vinculación con Cristo y su iglesia, sino por su entrega total a Cristo y a su causa. La gran comisión no era una opción para ellos, sino un mandamiento para obedecer. Y aunque enfrentaron pruebas, persecuciones, también experimentaron un gozo inimaginable al compartir con Jesús la extensión de su reino. Yo no quiero participar en un movimiento así. Pongan atención aquí. Yo no quiero pasar mi vida construyendo edificios o diseñando programas o ministerios para cómodos asistentes, miembros de iglesia. Tampoco quiero construir un reino que gire en torno a mis limitados dones y a mi liderazgo imperfecto. Yo quiero formar parte de un pueblo que realmente crea que tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros para predicar el Evangelio por medio de todos nosotros. Quiero pertenecer a un pueblo que sacrifica gustosamente los placeres, las metas y posesiones de este mundo, porque vive por un tesoro del mundo venidero.
Yo quiero formar parte de un pueblo que ha abandonado toda ambición terrenal a favor de una aspiración eterna. Ver que se hacen discípulos y se multiplican iglesias desde nuestros hogares a nuestras comunidades y de ahí a nuestras ciudades y a todas las naciones. Este tipo de movimiento nos incluye a todos. Que cada seguidor de Cristo pesque personas para Él, que cada discípulo haga discípulos. Ya basta de espectadores. En lugar de eso, gente común que difunde el Evangelio de maneras extraordinarias por toda la tierra. Mujeres, hombres, jóvenes, de diferentes trasfondos, con diferentes dones y desde diferentes tribunas, que hagan discípulos y multipliquen iglesias en cada ámbito de la sociedad y en todo lugar del planeta. Ese es el plan de Dios para cada iglesia. Y cada iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Y los discípulos de Jesús no debemos conformarnos con algo menor que eso. Jesús, Él siempre tuvo una estrategia sencilla. Te voy a proponer algo. Viaja conmigo en tu mente a un país donde el convertirse al cristianismo está prohibido. Imagina que es un país del Medio Oriente, musulmán, donde es ilegal compartir el Evangelio. Y es ilegal que un musulmán se convierta al cristianismo. Y en vista de eso, uno esperaría que el Evangelio estuviera silenciado. Pero gracias a Dios no es así. Porque existe un grupo pequeño de cristianos que están haciendo discípulos y multiplicando iglesias en ese país. Estos hermanos y hermanas no son personas destacadas, todo lo contrario, son muy sencillos. Viven en ese país y simplemente tienen un comercio exitoso que emplea a hombres y mujeres musulmanes. En ese escenario, deliberadamente muestran amor por las personas y las llevan a la vida eterna en Cristo. Su estrategia es sencilla, como Jesús la planteó y la ordenó. Hacen discípulos siguiendo la ordenanza de Mateo 28, 18 al 20. Ellos comienzan compartiendo el Evangelio. Y tú podrías preguntarte, bueno, yo pensé que era ilegal que compartieran el Evangelio. ¿Cómo lo hacen entonces? Bueno, estos hermanos, saben que el Espíritu Santo vive en ellos, precisamente para que sean testigos. Y nada podrá detenerlos de hablar de su Salvador. No lo pueden evitar. El Evangelio de la gracia de Dios es demasiado bueno para mantenerlo entre ellos y están contentos de arriesgar su vida para compartirlo con otros. No lo toman como una especie de dedicación radical a Jesús. Ellos creen que es normal que cada seguidor de Cristo pesque personas. Sin embargo, son sabios en la manera en que comparten el Evangelio. Su meta es entretejer hilos del Evangelio en cada interacción con los musulmanes, en cada conversación, en cada trato comercial, en cada comida y en cada reunión. Buscan oportunidades para hablar de quién es Dios, de cómo nos ama, qué está haciendo en el mundo y en última instancia, qué ha hecho por nosotros en Cristo. Y por supuesto, no toda conversación incluye una explicación completa y detallada del Evangelio. Sencillamente intentan llenar todas sus interacciones con diversos hilos del Evangelio, como cuando se entremezclan diversos hilos de colores en un tejido. Oran para que a su tiempo Dios abra los ojos de los hombres y las mujeres que los rodean y que puedan ver el tapiz del Evangelio y venir a Cristo. Este ejemplo hipotético, imaginario, es una de las cosas que con frecuencia no comprendemos acerca de la persecución y de la difusión del Evangelio, porque solemos pensar que la persecución es terrible, y ciertamente es terrible, en muchos sentidos lo es. Sin embargo, la persecución también es una señal de que el Evangelio está avanzando también.
en Hechos capítulo 8, la iglesia estaba muy cómoda. Desde el capítulo 2, cuando nació la iglesia, hasta el capítulo 8, estaban muy cómodos, hasta que vino la persecución, hasta que el primer mártir, Esteban, fue ejecutado, y en Hechos 8:4 dice que se dispersaron por la persecución. Cuando el evangelio permanece inactivo en un país o en un grupo de gente, cuando nadie llega a Cristo cuando a nadie se le predica de Cristo, pues entonces nadie se está preocupando por el cristianismo. Solamente cuando el evangelio se difunde y la gente se convierte a Cristo, es que comienza a surgir la oposición. Y eso hace que entonces nos preguntemos, aunque no busquemos deliberadamente la persecución en cierto sentido, ¿no quisiéramos que surja? Aunque la conversión al evangelio estaba prohibida en ese país, los hombres y mujeres que llegaban a Cristo no estaban particularmente preocupados por la ley ni por la policía. Estaban preocupados principalmente por su familia y su comunidad. Abandonar el Islam en un país musulmán para seguir a Jesús implica acarrear la vergüenza sobre la familia y los amigos. Y por ese motivo los nuevos creyentes pueden ser echados de sus hogares, incluso asesinados, para salvar el honor, entre comillas, de la familia. De todos esos hombres y mujeres que saben que van a encontrar resistencia por seguir a Jesús, pero ellos continúan acercándose. ¿Por qué? Porque están sobrecogidos por el cuadro de la gracia, el amor, la bondad y la salvación en Cristo. Saben que hacer discípulos incluye bautizarlos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Integrar a los nuevos creyentes en iglesias donde se bautizan y obedecen. Comenzar a reunirse estratégicamente para adorar unos con otros. Animarse unos a otros, cuidarse unos a otros y cumplir con todos los demás unos a otros, como dicen las Escrituras. Estos nuevos creyentes comienzan a compartir y a mostrar la gracia y el amor de Dios a otros que no conocen de Cristo. ¿Has pensado en esos países donde hay tanta persecución? Pero ellos, los que viven en una constante persecución, comienzan a ser discípulos y a multiplicar iglesias en el lugar menos esperado y de una manera por la que solo Dios puede recibir la gloria. ¿Por qué no hacemos eso todos? Si estamos en países libres donde podemos todavía, gracias a Dios, predicar, ¿por qué no nos caracteriza una estrategia igual o similar a cada uno de los seguidores de Cristo en el mundo? Obviamente las circunstancias y las situaciones son diferentes en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿acaso eso no nos favorece? Y si Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes lugares y trabajos, con diferentes dones y cerca de diferentes personas, con el inconfundible propósito de que cada uno de nosotros haga discípulos y que multiplique iglesias. Y si cualquier seguidor de Cristo pudiera hacer lo mismo, ¿y qué tal si todo seguidor de Cristo debiera hacer lo mismo? Tenemos que entretejer los hilos del Evangelio. ¿Por qué no podemos todos compartir a Cristo tan abiertamente si vivimos en países libres? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros entretejiera a propósito los hilos del Evangelio en el tejido de las conversaciones diarias? O sea, que sacáramos a colación en nuestras pláticas, donde quiera que estuviéramos, a Jesús. Pensemos en el Evangelio. La buena noticia de que el Dios justo y misericordioso del universo ha mirado a las personas irremediablemente pecadoras y ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, para cargar con la ira de Dios contra el pecado en la cruz y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección.
para que todo el que se vuelva del pecado y confíe en Él sea reconciliado con Dios para siempre. En este Evangelio encontramos varios aspectos o componentes que cada uno de nosotros puede comunicar. Todo seguidor de Cristo sabe quién es Dios. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? ¿Quién es Jesús y qué ha hecho? ¿Cómo puede ser salva una persona? Y lo importante que es que la gente se salve. Incorporemos ahora el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, la suficiencia de Cristo, la necesidad de la fe, la urgencia de la eternidad en nuestras conversaciones diarias, porque el cielo y el infierno son reales. Y al entretejer todo eso, todas esas buenas noticias en cada interacción que tengamos con la gente que nos rodea, oremos para que Dios abra sus ojos y que vean el tapiz completo de su gloria y crean el evangelio de su gracia. En la práctica, hablemosles continuamente a la gente que nos rodea acerca de Dios como de alguien que conocemos, que amamos y adoramos. En lugar de hablar como ateos, atribuyendo las circunstancias a nuestro alrededor, al azar o a la coincidencia, expongamos el carácter de Dios todos los días ante la gente que todavía no cree en Él. Hablemos de Dios como creador, como juez y como salvador también en el contexto de nuestras conversaciones diarias. De igual manera, hablemos acerca del problema fundamental del hombre, el pecado. No creo que la mejor manera de iniciar una conversación sea dirigirnos a un compañero de trabajo en la hora del lonche o del almuerzo y decirle así secamente: eres un pecador condenado y terrible que necesita salvación. Porque en esa situación lo único de lo que esa persona querrá salvarse será de ti. La mayoría de los no creyentes, si no es que todos, se ofenden con la más mínima sugerencia de que necesitan ser salvados. Sin embargo, eso no significa que tengamos que esconder la realidad del pecado en nuestras conversaciones diarias. Hablemos con humildad acerca de la gravedad del pecado en nuestra vida y en un mundo lleno de maldad, sufrimiento, enfermedad, dolor y muerte. Y luego hablemos diariamente, clara y compasivamente, acerca de la persona y de la obra de Jesús. Hablemos de su vida, de la gente que sanó, las cosas que enseñó, los milagros que hizo y otras formas en las que sirvió a la gente. Hablemos de su muerte. ¿Sabe la gente que te rodea cuán agradecido estás tú por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Proclamemos su resurrección. Como cristianos hablemos sobre las dificultades en este mundo, pero con profunda esperanza y con un gozo inusual. Cada prueba que enfrentamos, sin importar lo difícil que sea, es una oportunidad para señalar cómo la satisfacción que nos da Dios sobrepasa el sufrimiento de la vida, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más y más grande peso de gloria. Hablemos sobre el cáncer con confianza y de la muerte con tranquilidad, porque sabemos que vivir es Cristo y que morir es ganancia, como decía Pablo en Filipenses 1:21. ¿Hay algo más importante para hablar que estas cosas? Es más importante hablar del clima, la comida y los deportes que dominan nuestras pláticas, o la política, incluso con las personas que no conocen a Jesús. Ciertamente, es necesario hablar con esas mismas personas de las cosas que tienen un interés, tanto del mundo, pero también de interés eterno. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida que sea más valioso que eso? ¿Qué otra cosa podríamos hacer hoy que sea más significativo que decirles a otros que el Dios del universo los ama y desea que lo conozcan y que sean salvos de su pecado para siempre? ¿Qué podría ser más emocionante que ver la vida de una persona
cambiada para la eternidad delante de nuestros ojos cuando se vuelve de su pecado y confía en Cristo como Salvador. Durante los próximos 10,000 millones de años y más, la vida de esa persona y la vida de muchas otras que él o ella encuentre en el camino serán completamente diferentes como resultado de lo que tú o yo tengamos oportunidad de decir hoy. Muchas veces nos enviamos correos electrónicos, mensajes de texto, nos comunicamos por Facebook, WhatsApp, con personas que van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Nuestra vida es demasiado corta como para desperdiciarla solo con conversaciones, pláticas seculares, mundanas, cuando está en juego las grandes realidades eternas. Así como tú o yo no tenemos ninguna garantía de que vamos a vivir mañana, las personas que nos rodean tampoco lo tienen asegurado el mañana. Así que entretejamos deliberadamente los hilos del Evangelio en el tejido de nuestras conversaciones todos los días, sabiendo que no siempre será fácil, pero creyendo que la eternidad siempre valdrá la pena. Ahora pon atención para ir concluyendo. Esta parte es fundamental entenderla. Mañana nos ampliaremos un poco más. Como seguidores de Cristo, que entretejemos hilos del Evangelio en nuestras conversaciones diarias, buscamos oportunidades para invitar a las personas a arrepentirse de su pecado y a confiar en Jesús como su Salvador y Señor. No solo vivimos para que la gente escuche el Evangelio, anhelamos que las personas respondan al Evangelio. Llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe puede requerir mucha valentía, ya sea que estemos en un país del Medio Oriente musulmán o en una comunidad, en una ciudad o en el lugar de tu trabajo, pero ese llamado es incuestionablemente bíblico. Sin embargo, recuerda que nuestra meta no es conseguir que la gente solamente repita una oración. Obviamente orar es una respuesta bíblica y apropiada al Evangelio. En palabras de Pablo, él dice en Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A la luz de este pasaje y de otros similares, muchos cristianos han creado diferentes versiones de la oración del pecador, que para tu conocimiento no existe en la Biblia. Pero la formulan, la han creado para invitar a decir a las personas que experimenten la salvación. Esa oración del pecador no es en sí mala. Ha sido útil en el momento de la conversión de muchas personas. Muchos predicadores, desde Billy Graham hasta Bill Bright, han usado la oración del pecador para llevar a personas a Cristo. Sin embargo, debemos recordar que más importante que pedirle a la gente que haga la oración es pedirles que pierdan su vida para encontrar una vida nueva en Cristo. Por diversas razones, yo estoy convencido de que debemos ser bíblicamente claros, además de personalmente prudentes en relación con la oración del pecador. Después de todo, una oración del pecador específica como la que tenemos en mente no se encuentra en las Escrituras y ni siquiera en gran parte de la historia de la Iglesia. No vemos a nadie en las Escrituras, en la Biblia, diciendo, inclina tu cabeza, cierra los ojos y repite conmigo. Y después le decimos una oración del pecador. No existe nada de eso. Además, parece que el uso de una oración del pecador, entre comillas, puede convertirse en una fórmula enfermiza. Yo continuamente platico con personas que están buscando marcar correctamente una casilla para estar bien con Dios y estar a salvo para la eternidad. Sin embargo, no hay tal casilla. Somos salvos únicamente por la gracia,
únicamente por medio de la fe, solo en Cristo. Esa fe salvadora es contraria al trabajo, es decir, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, como dice en Efesios 2:9. Y debemos cuidarnos de nunca comunicar que las obras de alguien o sus palabras pueden granjearnos la salvación delante de Dios. Y más todavía, yo a través de más de 30 años he visto el abuso de la oración del pecador en el campo cristiano, cuando la gente la hace sin siquiera conocer la visión bíblica del Evangelio, o repite la oración del pecador muchas veces para asegurar su salvación, o hacen de la oración del pecador sin haber calculado el costo de seguir a Cristo. Yo he experimentado ese abuso en mi propia vida. Yo recuerdo de recién convertido que estaba acostado en mi cama de noche, preguntándome si realmente sería salvo, y luego pensar, bueno, pues solo necesito volver a hacer esa oración que me dijeron, y esta vez la voy a hacer en serio, y así voy a saber que soy salvo. Y he visto este abuso en una gran cantidad de iglesias, tanto en Estados Unidos como aquí en México, entre niños, jóvenes, adultos, donde se le anima a la gente a hacer la oración del pecador y a levantar la mano, en formas que, a pesar de las buenas intenciones, están teológicamente centradas en el hombre y resultan manipuladoras, porque no vienen a un total arrepentimiento y a un negarse a sí mismo, a estar dispuestos a cargar la cruz diariamente y seguir a Cristo. Yo he visto ese abuso en la vida de muchas personas que pastoreo, incluso que hicieron la oración del pecador en algún momento de su vida, y más tarde comprendieron que en realidad no eran verdaderamente salvos. Finalmente, parece que haber hecho la oración del pecador se ha convertido muchas veces en una base enfermiza para tener seguridad de la salvación en la vida de muchas personas. Con frecuencia se le dice a hombres, a mujeres, a adolescentes y hasta niños: si haces esta oración, puedes tener la seguridad de que eres salvo por la eternidad. Sin embargo, la oración de alguien no es la mejor base y ni siquiera es bíblica para la seguridad de la salvación. De acuerdo a las Escrituras, la seguridad de la salvación siempre depende de la obra realizada por Cristo, no de la nuestra. Desde un punto de vista objetivo y claro, los cristianos miramos la obra de Cristo en la cruz. Los cristianos miramos la obra actual de Cristo en nuestra vida, y sobre todo los cristianos miramos las inconmovibles promesas de Cristo en relación al futuro. Lean todo el libro de Primera de Juan. Nuestra seguridad de la salvación no se basa en una oración que hicimos o en una decisión que tomamos hace muchos años, sino en la confianza en el sacrificio de Cristo por nosotros, en la experiencia del Espíritu de Cristo en nosotros, en la obediencia a los mandamientos de Cristo y en el amor de Cristo que extendemos hacia otros. Haríamos bien en no dar a otras personas una garantía falsa contra todo riesgo en relación a su destino eterno, que no sea el fruto de la fe bíblica, el arrepentimiento, la obediencia y el amor. Para concluir, quiero reiterar que la oración es una respuesta bíblica y correcta al Evangelio. Al compartir el Evangelio, es bueno invitar a las personas a clamar a Dios por su salvación. Sin embargo, es innecesario y en algunos sentidos, por los motivos explicados que ya acabamos de decir, es contraproducente decirles que deben decir para ser salvas: repite conmigo, y tú imponerles tus palabras. Si después de escuchar el Evangelio claramente y en forma completa, las personas ven a Cristo,
ven a Dios por quien es, su pecado por lo que realmente es, y a Cristo por quien es y lo que ha hecho, y si están dispuestas a arrepentirse y a creer en Jesús, a volverse de su pecado y confiar en Él como Salvador y Señor, pues entonces no hay necesidad de que repitan ciertas palabras especiales. El Espíritu abre su corazón al mensaje de Dios y Él es quien los habilita para arrepentirse y creer, para clamar por su misericordia, que no fue lo que dijo Jesús que haría en San Juan 16:8, el Espíritu Santo, que iba a convencer de justicia, pecado y de juicio. Y cuando se rinden ante la majestad de Dios, pues entonces sí debemos animarlos a que lo hagan en ese momento, a que mueran a ellos mismos, a que tomen su cruz diariamente. Al mismo tiempo permitir dejarlos a solas con Dios si lo vemos conveniente. En algunos casos quizás sea mejor animar a las personas a estar a solas con Dios para evitar la posibilidad de manipularlos sin darnos cuenta involuntariamente o perjudicar una decisión, una circunstancia o una situación al estar ahí con ellos, al invitar a otros a rendirse a la persona de Cristo. Podemos confiar en que el Espíritu de Cristo los va a guiar a la salvación. Y luego, tal vez lo más importante, una vez que alguien se arrepiente y cree en Cristo, pues debe estar dispuesto a guiarlo como nuevo seguidor de Cristo, a discipularlo. Recuerde que nuestra meta no es anotar cuántas decisiones hubo. Nuestra meta es hacer discípulos. Nuestra meta no es hacer miembros de iglesia, sino seguidores de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de verdad nos damos cuenta, Señor, que la iglesia hoy en día no te exalta a ti, se exalta a ella misma. Pero tú quieres que volvamos, Señor, a la raíz de tu anhelo, de tu deseo cuando tú moriste en la cruz, y de diseñar a una iglesia, de entregarte por una iglesia, una novia, que en un futuro será tu esposa pura y sin mancha. Una iglesia que te exalte a ti, no a ella misma. Pero qué lejos nos hemos alejado del propósito original, Señor, de cuando tú caminaste en la tierra, de cuando tú enseñaste a los discípulos, de cuando tú, aún después de resucitado por 40 días, les hablaste acerca del reino, Señor, y les diste una última instrucción: no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo concibiera por el poder divino tuyo a la iglesia por la cual tú moriste, Señor, para que te exaltara en todo lugar, para que cumpliéramos la gran comisión. Pero hoy, Señor, hoy nos arrepentimos por nuestra negligencia, por nuestra pasividad, porque nos dejamos llevar por las comodidades, por las cosas del mundo. Nos importa más salir de paseo el día de reunirnos, de congregarnos. Nos importa más trabajar, nos importa más divertirnos que el estar reunidos, congregados, sabiendo que ahí envías tu bendición y vida eterna. Porque no hemos entendido el propósito original de la iglesia, que es exaltarte a ti. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta la alegría con que se reunían, aún a pesar de la persecución, aún sabiendo que podría costarles la vida. Pero no había nada que les impidiera el reunirse. Necesitamos volver a ese primer amor, enamorarnos de ti aún más y más. Volver a las raíces de lo que es la iglesia tuya, Señor, por la cual moriste. Volver a ser la iglesia que exalta a Dios y no a ella misma. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.